Entonces, hoy estamos a 14 de junio de 2023 en física biológica. Y de lo último que estuvimos hablando y viendo fue respecto a la luz, que es algo que tiene propiedades periódicas, propiedades ondulatorias, tiene propiedades de onda, entonces podemos decir que son ondas. E incluso experimental y matemáticamente vimos que son consecuencia de cómo están integradas la electricidad y el magnetismo. Se explica mediante la relación proporcional como cociente de la constante eléctrica entre la constante magnética y nos da la velocidad de la luz. Entonces la luz son ondas electromagnéticas. Y como ondas electromagnéticas, pues debemos suponer que debe haber diferentes ondas en cuanto a propiedades de la onda. ¿Cuáles son las principales propiedades de las ondas? Las más importantes en este caso son la amplitud y la frecuencia. La amplitud A y la frecuencia ni. Bien. Dibujando una onda sinusoidal, decimos que la amplitud es esto y la frecuencia tiene que ver con otra cantidad que podemos nombrar mediante dos palabras diferentes. Una es la onda, decimos que empieza aquí, termina acá. A esto dijimos que se le puede llamar, y se le llama, tomándolo incluso partiendo del movimiento circular, periodo. Periodo, a veces se usa la letra phi para el periodo. El periodo, por cierto, es inversamente proporcional, es 1 entre nu, no exactamente, no es igualdad, es proporcionalidad nada más, es inversamente proporcional a el periodo. ¿Bien? El periodo phi. Dos ondas diferentes tendrán pueden tener la misma amplitud, pero periodos diferentes. ¿Sí? Dijimos que la intensidad del sonido de las ondas acústicas depende de la amplitud, ¿sí? El volumen. En las ondas de luz sería la intensidad de la luz, la brillantez de la luz. ¿Qué tanto nos deslumbra? Depende de la amplitud. Okay. ¿Cómo es el periodo de la onda roja? Intencionalmente la pinté así. ¿Cómo es el periodo de la onda roja? Déjenme poner este imán por acá. ¿Cómo es phi roja comparada con phi verde? ¿Más corta? ¿Cómo es la roja respecto a la verde? Más larga. ¿Sí? Entonces, la longitud de phi o la magnitud del periodo rojo de la onda roja es mayor que de la onda verde. Intencionalmente lo estoy poniendo así porque en cuanto a colores de luz, así es. La longitud de una onda de luz roja es mayor que el periodo. La longitud del periodo de una onda de luz roja es mayor que la longitud de una onda la longitud del periodo de una onda de color verde. Ya se me acabó el azul. ¿Cómo sería el azul? ¿Cómo sería el periodo de una onda azul? Si la luz roja y la luz verde
están dentro de lo que es la luz, dentro de las que son las colores de luz que salen de la luz blanca, y a ese Newton le llamó el espectro. Recordemos que el espectro de la luz visible, le podemos abreviar así, de visible, está formado por el rojo. Le voy a usar las iniciales en inglés. Red, luego que sigue orange, luego yellow, green, rojo, anaranjado, amarillo, verde, no, blue, azul. Acuérdense que ustedes tienen pistas de blue, pistas de blue and violet. Son 6 el espectro que nosotros manejamos. Newton aquí le metió el índigo. Pero ya dijimos que Newton era alquimista. O sea, se lo quemaba. ¿Quién sabe qué significa? Bueno, entonces, en español, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. No las ponemos con las iniciales en español porque se repiten. Amarillo, azul, anaranjado, son 3 A's. Verde y violeta, 2 V's, entonces nos podemos confundir. Con el inglés no hay bronca. ¿Sí? Roy, ¿quién es ese cuate? Roy GBB. Roy GBB. Esto es lo que se conoce como el espectro de la luz visible o la luz blanca. Ya mencionamos que, y ya vimos, ya sentimos que hay otros colores de luz que no vemos, pero sí los podemos sentir. El calor del infrarrojo, o el infrarrojo a través del calor. El infrarrojo se llama infrarrojo porque está por debajo del rojo. Aquí estaría entonces el infrarrojo, IR, así lo abreviamos. Infrarrojo, infrarrojo. Y más allá del violeta, déjenme ver y tengo hasta el dato. Déjenme ver si lo puse por acá. Sí. En 1800 el astrónomo Sir William Herschel descubrió que el infrarrojo es un tipo de luz invisible en el espectro. Entonces, el espectro es más amplio que solamente lo que vemos. El espectro de la luz habría luz visible y luz invisible. La que descubrió Herschel, William Herschel, músico y astrónomo, en 1800 fue el infrarrojo a través de... El experimento fue muy interesante porque él quería ver, precisamente quería medir si había diferente cantidad de energía térmica, porque si uno sale al sol, uno se calienta, pero del sol viene luz blanca que está formada por 6 colores de luz, de colores. La pregunta natural, o casi natural, que puede salir y que se le ocurrió a Herschel fue, bueno, yo en la luz blanca siento calor, pero ese calor es producto indistinguible de los 6 colores de luz, o habrá diferente cantidad de calor en cada color de luz. Entonces lo que hizo fue, similar al experimento de Newton, en su habitación, cerró la cortina, le hizo un hoyo, no sé si su esposa lo regañó, no sé, o su hermana, Mary Herschel, le ayudó mucho en sus observaciones astronómicas. Es más, muchas se dio más bien a Mary más que a William. Y entonces dejó pasar la luz, puso un prisma para que salieran los colores de la luz blanca, y a donde llegaba la luz de diferentes colores puso termómetros. Y para tener, en ciencia decimos, una medición de control, que sea la temperatura en la habitación, puso un termómetro aquí, a donde él veía que no le llegaba luz.
Puso un termómetro en el violeta, y otro acá para que no le llegara la luz. Ya dejó que pasara la luz y pasaba un rato, ya pasó un rato, fue a ver, anotó la temperatura de aquí, de acá, de acá, de acá, y vio que la temperatura del termómetro al que no le llegaba luz, que no se veía iluminado, estaba más alta que la de los otros. ¿Qué onda? Repitió el experimento y salió igual. O sea, no es que cambió el termómetro y salió lo mismo. Hay una luz invisible más caliente que las otras. Así fue como descubrió el infrarrojo en 1800. Al año siguiente, en 1801, mediante otros experimentos, un físico, es curioso porque William Herschel, de hecho el apellido Herschel, y se llamaba Wilhelm, no William. Wilhelm, ¿por qué? Porque él nació en lo que ahora es Alemania, pero emigró al Reino Unido. En aquel tiempo el rey de Inglaterra reinaba en algunos lugares del continente. Después hubo una separación, Herschel se quedó en el Reino Unido y se convirtió en el astrónomo real. Era de veras. No, el astrónomo real porque trabajaba para el rey, no porque fuera de veras. Entonces hay astrónomos reales y de mentiras, sí se llaman astrólogos. Los astrólogos son astrónomos de mentiras. Actualmente. Bien. Pero entonces, Herschel nació en el centro de Europa, donde ahora está Alemania. Formalmente no nació en Alemania porque Alemania no existía como nación. En la misma región geográfica del centro de Europa nació, actualmente uno lo busca en los libros o en las enciclopedias y uno dice ahí, físico alemán. No, Alemania no existía. Es como decir que Galileo era italiano. No, era florentino. Italia no existía. Italia fue fundada en el siglo XIX después de la revolución de Garibaldi. Ojo, Garibaldi no solamente es una plaza en el centro de la ciudad donde tocan los mariachis. De hecho, se llama así en honor a Giuseppe Garibaldi, fundador de la República Italiana. Bien, bueno, entonces, en esa región del centro de Europa nació un sujeto que era tocayo de William Herschel, de Wilhelm Herschel. Se llamaba Wilhelm Ritter. Bueno, tenía otro nombre, Johann Wilhelm Ritter. Se dedicó a la física, hizo experimentos con luz y con radiación electromagnética y descubrió la luz que está más allá del violeta. La llamamos ultravioleta. Bien. Como una luz invisible que provoca cambios en la materia. Por ejemplo, si iluminamos esta pintura roja con luz ultravioleta, la pintura roja es roja porque es un pigmento, un compuesto químico que refleja la luz roja de la luz blanca que lo ilumina, y por sus propiedades, su estructura natural, como está hecha, cuando es iluminada por la luz ultravioleta, que es invisible a nuestros ojos, esto se borra. Cambian las propiedades reflectantes o reflectivas del pigmento rojo y deja de reflejar la luz roja. Y entonces ya no la vemos. La pintura sigue ahí, pero se ha transformado su naturaleza material, su naturaleza química. La luz ultravioleta o las ondas electromagnéticas ultravioletas provocan cambios en la materia. Ya vimos que la luz como onda es movimiento, y como movimiento entonces es energía, y además la energía es la capacidad de toda fuerza de producir cambios con trabajo. Podemos decir que la luz ultravioleta es energía porque es una fuerza
porque es capaz de producir cambios en la materia, cambios en las propiedades de la materia, cambios en las propiedades reflectivas de la materia. Entonces, se amplió el espectro de las ondas electromagnéticas de la luz visible a más allá de solamente la luz que vemos. Lo voy a representar aquí. Tenemos entonces en el espectro, tenemos la luz visible, así lo voy a poner, porque esto comprende desde el rojo hasta el violeta, más que quién sabe si me quedó ahí, hasta el violeta. En medio están los otros, no los pongo porque tengo muy poco espacio aquí. Por debajo del rojo está el infrarrojo, por arriba o más allá del violeta está el ultravioleta, y ahora sabemos que hay todavía más ondas electromagnéticas o luz invisible. En el ultravioleta hay toda una región donde la diferencia entre cada una de estas ondas electromagnéticas o colores de luz es la frecuencia con la que sube y baja la onda, o el periodo, o la longitud del periodo. Podemos decir que la longitud del periodo corresponde a dónde empieza y termina una onda de este tipo. Y también le podemos llamar entonces a esto, le podemos llamar al periodo, le podemos llamarle de otra forma. Empieza aquí donde empieza la onda y termina acá donde termina la onda, y también le llamamos entonces la longitud de la onda, o la longitud de onda. La representamos con otra letra griega. Aquí abundan las letras griegas. La letra griega lambda, minúscula. Entonces, siempre que vean relacionado con el espectro electromagnético la letra lambda, se refiere a la longitud de la onda, que equivale al periodo phi de una onda electromagnética, que es por lo tanto inversamente proporcional. La longitud de onda también será entonces inversamente proporcional a la frecuencia. Esto lo menciono porque los químicos que hacen química, que estudian química, los químicos suelen, cuando usan el espectro electromagnético o las ondas electromagnéticas para estudiar la materia, suelen medir y distinguir diferentes regiones del espectro, identificándolas mediante la frecuencia. Dicen, bueno, voy a probar mi sustancia con cómo se comporta con ondas de tal frecuencia. No le llaman longitud de onda ni periodo, le llaman frecuencia. En otros campos de la química, como la química orgánica o en la bioquímica, es la que principalmente usamos y desarrollamos los biólogos, solemos referirnos al mismo fenómeno de las ondas electromagnéticas y su interacción con la materia. Las ondas electromagnéticas interactúan con la materia. A ver, las ondas electromagnéticas son luz. ¿Interactúa con la materia? Sí, por eso la veo. La luz blanca de las lámparas y el sol ilumina el pizarrón, ilumina los pigmentos, la materia que le ha agregado al pizarrón, y cada uno de ellos, dependiendo del pigmento, va a interactuar con la luz blanca, que está formada por estos colores, de manera diferente. El pigmento que está en el plumón rojo, de hecho se ve la tinta roja porque esta cosa, lo que está dentro del plumón,
absorbe la luz blanca, excepto la luz roja, que es la que refleja. Por eso se ve roja la tinta. Entonces, si la materia del pigmento interactúa con la luz blanca, absorbe parte de esa luz, está interactuando con ella, y refleja la luz roja porque no interactúa formalmente con ella. La rebota. Bueno, sí interactúa, pero para rebotarla, la refleja. No se la queda. Aquí tendríamos entonces el fenómeno de reflexión de luz roja y absorción, propiedades de ondas, de las luces anaranjada, amarilla, verde, azul y violeta. Probablemente también interactúe con el infrarrojo y con el ultravioleta, que todo esto viene en la luz que viene del sol. El sol emite luz blanca, emite luz infrarroja y emite luz ultravioleta. Bien, entonces, el pigmento rojo refleja la luz roja, por eso lo veo rojo, por eso la veo roja. Esto que tengo yo aquí, no es que voy a usar este. Está hasta manchado de rojo, no, quién sabe qué es. Son piezas de museo, las rescaté de la biblioteca de Alejandría, antes de que la incendiaran. Sí, vi que venía Cirilo y entonces me chaco. No le pude avisar a Ipati. Ay, el inmortal. No, no tanto. Bien. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Para eso traje los imanes, para tener eso. Es más, esto cumple con, bueno, cumple casi, no es mía, ¿sí? Esto lo hice yo. Por eso no tiene nombre. No lo voy a entregar a nadie más. Esto forma parte de mi acervo, de mi colección personal. De resultados de laboratorio. Tiene la fecha. El 7 de julio de 1995. El 7 de julio de 1995 estaba en el laboratorio y lo que hice fue tomar una sustancia que refleja la luz roja. Se llama antipirilazo. Yo no le puse el nombre, ya lo recibí así. Antipirilazo, por cierto, antipirilazo 3 romano. Me acuerdo porque yo le puse aquí AP3. Y en mi libreta dice AP3, antipirilazo 3. Es una molécula orgánica, está formada por carbono. Es una molécula más o menos grande. Tiene diferentes átomos, además de carbono. Es un ácido carboxílico que refleja la luz roja. Refleja la luz roja. ¿Cómo puedo saber que refleja la luz roja? Porque se ve rojo. Debe absorber los demás colores de luz. De la O a la B, a la UV. La pregunta que nos haría entonces, ¿absorbe todos estos 5 igual? Hagamos la prueba. Y lo hice en un aparato, ya fue en 1995, el aparato ya no existe. Ese se compró cuando se fundó la ROM en el 74. Duró como 20 años más o menos el aparato, estaba yo ya lo estaba usando en sus últimos tiempos. Y finalmente ya no tuvo reparación. La pena es que ya no se reemplazó. En fin. Bueno. Un aparato que me ayuda a ver cómo interactúa la luz o el espectro de la luz con la materia se conoce como, puede tener 2 nombres: espectrómetro, si lo que hace es solamente medir la cantidad de luz que interactúa con la materia. Te da valores numéricos. ¿Cuánto está absorbiendo? Bueno, lo que está midiendo es esto. Si absorbe la luz, disminuye la amplitud de la onda. Si refleja la luz, se mantiene, si refleja todo, se mantiene la amplitud. Entonces mide esto
a través de un proceso fotoelectrónico, o sea, de luz y electricidad. Si lo que hace, además de medir cuánta luz absorbe la sustancia a través de medir esta amplitud, lo puede graficar, hacer un dibujito, se llama espectrografo o espectrografo, grafo de dibujo. Esto es un espectrógrafo y un espectrómetro, porque me daba los valores. Finalmente los valores los daba en un tablerito que se quedaba ahí. Era un aparato de hace 50 años. ¿Sí? Empezaban los primeros microcomputadores. Es por eso que para yo conservar los resultados, el aparato me permitía dibujarlos en un pedazo de papel que formaba parte de un rollote que iba corriendo de un lado a otro. Y la pluma nada más lo que hacía es que se movía. Dependiendo de cuánta luz absorbiera, aquí tengo la línea base, se llama línea base porque aquí lo que pongo es, por ejemplo, agua o una sustancia transparente que yo vea que no refleja la luz, ninguna luz de color. ¿Sí? Dejaría pasar toda la luz blanca. Entonces no hay absorción o absorbencia. Y esto está en casi todo el intervalo de la luz blanca. En cuanto a lambda o la longitud de onda, la longitud de onda es donde empieza el periodo de un fenómeno de onda electromagnética de luz, por ejemplo, y le llamamos la longitud de la onda. ¿Qué tan grande es la longitud de una onda de luz? Así. Es más pequeña que esto. ¿Qué tan pequeña? Se dice que el espectro de la luz visible, donde está el rojo, de hecho aquí está al revés respecto al dibujo, ¿sí? Y lo que voy a hacer, mejor lo voy a hacer cuando está en el dibujo, mejor para que quede más coherente. Tengo el rojo, lo tengo del lado derecho, y el verde lo tengo, el violeta, el violeta lo tengo del lado izquierdo. B. Aquí estaría entonces el ultravioleta y hacia la derecha estaría el infrarrojo. Bien. Yo lo que hice fue iluminar con la lámpara que tiene un prisma que descompone la luz que sale de la lámpara en los colores del espectro de la luz visible. ¿Sí? Se va moviendo el prisma, la lámpara está fija, está enviando el haz de luz, va girando el prisma y entonces va pasando por una posición, por esa posición va pasando la luz de diferentes colores. Eso es cuando el aparato funciona solito, es automático. Cuando no hay que hacerlo a mano, hay que ir girando el prisma. Para eso tiene que estar calibrado en cuanto a las longitudes de la onda. La luz visible, la longitud, donde empieza o termina una onda de luz visible, digamos, depende de qué color, del rojo. El rojo, las longitudes son las más largas, tiene una longitud de 850 nanómetros. ¿Cuánto es un nanómetro? Un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Bueno, aquí tendríamos entonces que recordar, esto es nanómetros. Si fuera más grande, digamos 1000 veces más grande,
mediría entonces 10 a la menos 6 metros. ¿Cómo le llamamos a 10 a la menos 6? La millonésima parte de un metro. Se usa en biología ese tamaño. ¿Cuál es? Micro. Micro es el prefijo de micrómetro. Este sería un micrómetro, usando la letra mi. Micrómetro. Que por cierto el nanómetro me quedó horrible. ¿Quién sabe qué es eso? Un garabato. Se parece a la firma de Donald Trump. Nanómetros. Ok, nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Un micrómetro, ¿qué hay de este tamaño? Del orden de micrómetros. Las células, las bacterias, que son de las más pequeñas, las células más pequeñas, tienen ese orden de magnitud. Es más, déjenme ver, por aquí tengo yo una lámina donde tengo ese dato. Déjenme buscarla rápidamente. Bueno, no sé tan rápida, déjenme buscarla. La tengo por acá. Bien. Las cosas de micrómetros, de hecho, las puedo ver con microscopios. O sea, todavía eso lo puedo ver, no a simple vista, pero sí con microscopios, y fue lo que nos permitió ampliar el conocimiento de la vida cuando Anton van Leeuwenhoek, eso sería tema de óptica, desarrolló el microscopio para fines biológicos. Del orden de micrómetros está, por ejemplo, una bacteria E. coli, mide 1.5 por 10 a la menos 6. Una E. coli mide 1.5 por 10 a la menos 6 metros, o sea, 1.5 micrómetros mide una E. coli. Una célula tipo promedio mide del orden de 10 a la menos 5 metros. Una célula, una E. coli es una bacteria, sería una célula procarionte. Una célula eucarionte, vamos a ponerla así, mide del orden de 1, de hecho no 1, sino 2 por 10 a la menos 5. O sea, es 10 veces más grande que una bacteria, más o menos. 2.0 por 10 a la menos 5 metros. Solo que esto no tiene nombre. 10 a la menos 6 se llama micro, 10 a la menos 9 se llama nano, 10 a la menos 5 no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Esa magnitud. De 10 a la menos 6, ¿cuál sería 1000 veces más grande? O sea, 10 a la menos 3 metros. ¿Eso cómo se llama? Ese sí tiene nombre. Es ¿un qué? Milímetro. En cuanto a dimensiones, sería un milímetro. Un milímetro, pues ya lo podemos ver y medir hasta con la regla escolar. ¿Sí? La división mínima, digamos que el poder de resolución de una regla escolar está en el orden de 10 a la menos 3 metros, o sea, milímetros. Suena muy elegante, ¿verdad? Muy científico. Una regla escolar. Es un instrumento de medición científico con una resolución, con un poder de resolución de 10 a la menos 3 metros. Sí es cierto que de 10 a la menos 3 hacia arriba, hacia más grande, pues tenemos los centímetros, los decímetros, los metros, y luego pasamos a los decámetros, a los hectómetros, y a los kilómetros. ¿Sí? Tendríamos entonces, tendríamos el metro,
10 a la 1 metros, pues es igual a 1 metro. 10 a la 2 metros es 100 metros. 10 a la 2 puse. No, 10 a la 2. Sí, es el número de ceros. Aquí me equivoqué. 10 a la 1 es 10. Serían 10 metros. Sería 10 a la 0 es 1 metro. Ahí sí. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces aquí la potencia es 0. 10 a la 1 es 10. 10 a la 2 es 100. Sería un hectómetro. 10 a la 3 metros sería un kilómetro. ¿Sí? Ya los que siguen para fines de la luz no tienen mucha relevancia. ¿Por qué? Podríamos decir, la luz visible está entre ¿cuánto? Nanometros sería el 0. Sería 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, en realidad sería bueno decir que la luz visible empieza en 8.5 por 10 a la menos 7 metros. Pero como esto no tiene nombre, 10 a la menos 7 no tiene nombre, es por eso que en bioquímica y en otras ramas de la química nos referimos a la intervalo del espectro de la luz visible en el orden de nanómetros, pero estaríamos hablando de cientos de nanómetros. O sea, no es un nanómetro. ¿Por qué no es un nanómetro? Un nanómetro es más pequeño. Tendría que estar hacia allá, hacia el violeta. Y de hecho, este espectro del antipirilazo empieza en 400 nanómetros, que es donde empieza la luz violeta. La luz violeta comienza, aquí luego lo recojo, comienza en 400 nanómetros, o sea, 4 por 10 a la menos 7 metros, pero no le decimos 4 por 10 a la menos 7, sino 400 nanómetros. Por lo tanto, el ultravioleta comienza en 400 para abajo. Aquí estamos, 400 nanómetros. 399, vamos a decir, ya sería ultravioleta. O es la frontera, no es ni ultravioleta ni violeta. Está en medio de los dos. Bueno. Antes de pasar a la ultravioleta, voy a terminar con esta imagen, porque se ve un montón de rayas, ¿no? Y ustedes están diciendo, ¿por qué tantas rayas? Finalmente lo que hice fue, ok, bien, el antipirilazo lo disolví en algo, no, eso lo tengo en la libreta, no está aquí nada. Y lo que hice fue ponerlo en el espectrómetro o espectrógrafo, y le apreté el botón porque lo hacía automático el aparato, no tenía que andarle dando vuelta al prisma, y en este caso siempre corría del violeta hacia el rojo, de 400 a 850, pero no necesitaba yo todo, me quedé hasta 700. ¿Por qué hasta 700? El rojo está a la derecha. El rojo está de 700 para arriba. De 700 a 850 nanómetros está la luz roja. Y yo sé que esta sustancia no absorbe luz roja porque la veo roja. Aquí me saldría una línea horizontal. No está absorbiendo luz roja. La está dejando pasar o la está reflejando. Bien. Entonces, yo lo que quería era obtener lo que se llama el espectro de la luz absorbida. Esto es un espectro de absorción de luz visible por el antipirilazo 3, un ácido carboxílico. Bien. Rojo
es rojo y no absorbe luz roja, debe absorber todos los demás colores, pero no los absorbe igual. Lo que veo es que absorbe más entre 525, 530 nanómetros, es esta línea de aquí. Luego baja por acá y viene por acá. Es esta lomita, la absorción del antipirilazo solito. Entre 530 nanómetros y 650 nanómetros. Ya después disminuye mucho la absorción y prácticamente deja de absorber luz blanca, luz roja. Entonces absorbe entre el amarillo, no anaranjado, el anaranjado deja pasar bastante, entre el amarillo y el verde. En el caso de la luz azul y violeta, pues no absorbe tanto como en el amarillo y el verde, pero tampoco deja pasar tanta como el anaranjado y el rojo. Esto es lo que se conoce como un espectro de absorción de luz visible por una sustancia cualquiera. Sustancias diferentes tienen espectros diferentes. Esta es otra que se llama muréxido. Es igual. El muréxido, ¿de qué color será? El espectro de absorción de luz visible por el muréxido es este de aquí. Este es el del antipirilazo. No me déjenme ver si este de acá. Viene por acá. Más o menos esta loma plana, ya lo vi, este viene el muréxido. Este del antipirilazo. Y esto de acá es algo que le pasó al antipirilazo. Igual, este es el muréxido. Y esto es algo que le pasó al muréxido. ¿Qué le pasó? Le pasó por encima. No. Estas dos sustancias de color rojo se encontró que cuando les ponen ustedes algún elemento químico diferente, algún metal alcalino, como calcio, como magnesio, cambia su color. Un cambio químico. Un cambio en la estructura del compuesto químico, el antipirilazo y el muréxido. A este le puse calcio precisamente. Y entonces cambia la curva, cambia el espectro y cambia el color. Se pone como moradito. Se pone entre morado y azul. De hecho, por eso digo, es este de acá. Aquí está absorbiendo verde y un poco de azul, y entonces empieza a reflejar un poco de verde y azul. Se ve un poco verde azuloso, cambia su color. Cuando al antipirilazo le pongo calcio. Y al muréxido le pasa algo similar. También le puse otra cosa. Le puse praseodimio. Ese es un lantánido, una tierra lantánido, es de la familia de lantana. Bueno, ¿cómo sé que el lantano se le está pegando al muréxido? Podrían poner las dos cosas y cada una por su lado. No se pelan, no interactúan entre sí dos sustancias diferentes. Pero si interactúan, cuando hay interacción entre formas distintas de materia, entre compuestos distintos, están operando como si fueran cátodos y ánodos. Porque toda la materia tiene cargas eléctricas, toda tiene electrones. Unas tienen más, otras tienen menos. Unas se comportan como cátodos, otras se comportan como ánodos. Y entonces, si es suficiente la fuerza de atracción, porque las cargas son diferentes, o en proporciones son diferentes, va a llevarse a cabo una especie de unión química que hay de diferentes tipos. Ustedes han estudiado los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, los enlaces polares y las interacciones entre compuestos distintos, ya no solamente dentro de una molécula, que son los enlaces químicos, entre compuestos distintos las interacciones también son eléctricas, son electrostáticas. Si las cargas son similares entre dos sustancias, entonces no se van a unir. Si una sustancia es más o menos positiva y la otra también, no se van a unir, hay repulsión electrostática.
Si ambas son más o menos negativas, tampoco se van a unir, va a haber repulsión electrostática. Pero si una sustancia tiene una carga parcialmente positiva o muy positiva y la otra negativa, ¿qué va a suceder? Va a haber fuerzas de interacción electrostática de unión. Y entonces se van a perturbar mutuamente, y eso lo vemos a veces porque vemos cambios en color. Lo podemos verificar si obtenemos los espectros de absorción de la sustancia sola y con lo que le estoy poniendo, a ver si se le pega. Bien. Entonces aquí lo que hice fue probar dos sustancias que, por cierto, ya sabía yo, simplemente lo estaba verificando, porque iba yo a usarlas para medir calcio y praseodimio en otros experimentos. Entonces mido por interacción química con alguna sustancia que yo que se le pega, yo sé que se le pega o se modifica. De ahí el principio muy antiguo en química, que antes era empírico, de las titulaciones ácido-base con indicadores. Han hablado de eso en clase de química. Vamos a hacer una titulación ácido-base y le ponemos el indicador fenoftaleína, o azul de metileno, o no sé cuál otro, naranjado de metilo. Y vemos que esas sustancias nos indican de un cambio químico porque cambian de color. ¿Por qué cambian de color? Porque o se están oxidando o se están reduciendo. ¿Por qué? Porque están interactuando químicamente, ya sea con el ácido o con la base. Además de que el ácido y la base que estoy titulando interactúan, también interactúan con el indicador correspondiente. Por eso funcionan, porque por interacciones electrostáticas modifican el espectro de absorción de la luz visible y lo puedo ver a simple vista. O puedo verlo con un aparato de manera más precisa. Y fue lo que hice yo aquí. Lo que hice fue agregar cantidades diferentes de calcio a una misma muestra de antipirilazo para ver si este cambio es proporcional, y entonces puedo usar el antipirilazo como una regla para medir la cantidad de calcio en mi experimento. Y es el por qué es posible eso, debido a los fenómenos electrostáticos y a los fenómenos espectroscópicos por la interacción de la luz con la materia, que puede provocar cambios en la luz visible, cambia el color de la sustancia, o puede cambiar en una sustancia que es invisible. Aquí tengo otra sustancia que es invisible, se llama nigericina. Es otro ácido carboxílico, pero no tiene color. Si acaso el polvito cuando está seco se ve blanco, pero cuando lo disuelves te queda un líquido incoloro cristalino. ¿Cómo sé que está ahí? ¿Cómo sé que le puse? Por ahí algún compañero me dijo, es que el experimento no salió. ¿Por qué? Es que no le pusimos el reactivo. No se dieron cuenta, no, nos dimos cuenta hasta que hicimos el experimento, vimos una línea recta y por más que le echaban no cambiaba. Y vieron que habían dejado el reactivo en otra vez. Entonces, la luz invisible nos permite ver lo que no vemos. Porque aunque la sustancia es invisible, ¿por qué? Porque deja pasar la luz visible, no refleja ninguna de estas, puede reflejar el ultravioleta o absorberlo. En este caso, lo que obtuve de ese compuesto llamado nigericina fue el espectro de la absorción en el ultravioleta desde potencia entre 200 y 400 nanómetros. Esto es la región que llamamos el ultravioleta cercano. Porque hay ondas de diferente longitud de onda de ultravioleta, cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. El ultravioleta empieza en ondas de 10 nanómetros, o casi 10 a la menos 9. Está en 10 a la menos 8, 10 a la menos 9. Y hay más luz más allá del violeta. Esa es la que se llama, por ejemplo, ya ni siquiera le llamamos luz, le llamamos radiación. Las ondas de radiación alfa, beta, gamma y los rayos X. Pero es tan pequeña la frecuencia
no, perdón, esta pequeña longitud de onda y tan grande la frecuencia, que recordemos que proporcional a la frecuencia es la cantidad de energía. Podemos decir que entonces la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía de la onda. Bien, o al periodo, ¿correcto? Entonces, el ultravioleta tiene más energía que el visible, y el visible tiene más energía que el infrarrojo. La radiación alfa tiene más energía que el ultravioleta, y el ultravioleta lejano porque está lejos de la luz visible, tiene más energía que el ultravioleta cercano. Y esto hace que cuando uno ilumina con luz ultravioleta una sustancia, lo que está uno viendo aquí y acá, dije que aquí hay una reacción química. En las reacciones químicas dijimos que se mueven cargas eléctricas. ¿Y cuáles son las que se mueven? Son las que se oxidan. ¿Y cómo se llama lo que se mueve? Los electrones. Las reacciones químicas son movimientos de electrones entre compuestos químicos o átomos. Entre compuestos químicos o átomos. Mientras mayor es la cantidad de energía, más de la onda electromagnética, más energía va a tener para pegar al electrón y cambiarlo de lugar. La luz ultravioleta es oxidante. Llega la luz, le pega a la sustancia y le empuja a los electrones, se los bota, le quita los electrones, la oxida. La luz ultravioleta es oxidante. Por eso nos ponemos viejitos y nos salen manchas en la piel, porque nos estamos oxidando con la luz ultravioleta que alcanza a pasar a través de la atmósfera. No pasa toda la luz del sol, afortunadamente. Bueno, hemos estado insistiendo en darle la torre a la atmósfera, a la capa de ozono. El ozono absorbe ultravioleta. O sea, viene la luz del sol con ultravioleta lejano, pero está el ozono allá y entonces ahí se queda. Ya no pasa hasta abajo, más que parte del ultravioleta cercano. Aún así tiene suficiente energía para oxidarnos con el tiempo. Por eso tengo ya manchas en la piel. Ya con el tiempo que tengo aquí, ya estoy bastante oxidado. Bueno, ok. Y así como hay más luz o ondas electromagnéticas más allá de violeta, hay más ondas electromagnéticas por debajo del infrarrojo. Y estas también las he usado en los experimentos. Acá. Con la misma sustancia de la nigelicina, que es incolora, recuerden decir que es incolora. Por cierto, el infrarrojo no lo he usado, no me ha servido, no lo he necesitado porque no me ha servido para ver eso. El infrarrojo tiene tan poca energía que no bota los electrones, solamente los mueve de la molécula. ¿Sí? Mueve los enlaces, pero no los rompe. Los enlaces son electrones unidos. Suena como a sindicato, ¿no? El sindicato de electrones unidos. Ok. Entonces, pero sí los mueve. Por eso es que luego en las taquerías ponen focos de los antiguos. No ponen de eso ni de los de espirales, tampoco de LED, porque no sirven para calentar las carnitas, por ejemplo. Sí, para que no se enfríen, les ponen infrarrojo. Una lámpara de esa, además de aventar una cantidad de luz blanca idiota, ¿sí? Avienta mucho infrarrojo, calor, y entonces mantiene calientes a las carnitas. Para eso sirven todavía los tipos de lámparas. Las lámparas incandescentes se llaman, porque emiten infrarrojo, calor. Y calientan a la materia, por ejemplo, las carnitas, de hecho las células tienen agua, y la luz infrarroja que les llega mueve a los enlaces de oxígeno e hidrógeno, los empieza a mover, no los rompe, solamente los mueve, y el movimiento es calor. Bueno, por debajo del infrarrojo están las ondas de radio, como las microondas, y esto abarca otra región del espectro. Están las microondas y las ondas de radio, OR.
Microondas porque serían más o menos del orden de 10 a la menos micro. De hecho, las ondas de radio están en el orden de los centímetros, metros, decámetros y kilómetros. O sea, una onda de radio puede empezar aquí y su periodo terminar en para allá está el para esta norte, en Querétaro, 200 kilómetros. Empieza aquí el periodo de la onda y termina allá en Querétaro. O puede ser más para acá, a unos 10 kilómetros, por ahí por Tlatelolco más o menos. Por Los Reyes, por ahí son más o menos 10 kilómetros de aquí para allá. Entonces empieza aquí una onda y termina allá. Sería el orden de 10 a la 10 metros. Estos son, si tienen esta longitud de onda, estamos hablando de ondas de radio. Si están hasta los centímetros, si están en el orden de milímetros y hasta micros, estamos hablando de microondas. Y también interactúan con la materia. Pero no están interactuando en este caso con la nigericina, sino yo lo que hice fue ponerle cobre. Y lo que hago es comparar el espectro de absorción de microondas o de ondas de radio, esto fue con ondas de radio, del cobre a cuando está solo, de cuando está solo a cuando está con la nigericina, y sí identifiqué una diferencia. Entonces, la nigericina, que es otro ácido carboxílico incoloro, también se le pega a diferentes elementos químicos. Entonces, puedo identificar reacciones químicas que no veía porque no presentan cambio de color si utilizo luz ultravioleta, luz infrarroja, microondas o ondas de radio. Y ese es el uso del espectro electromagnético para conocer la materia. Ahora, puede ser más preciso y de hecho, por ejemplo, se puede hacer con los rayos X, que es la que tiene mayor cantidad de energía. Las ondas más pequeñas están en el orden de 10 a la menos 10 metros, o sea, 10 veces más pequeño que esto, que la unidad, existe una unidad pero casi no se usa, son los Armstrongs, son 10 a la menos 10 metros. ¿Qué cosas tienen esa magnitud de tamaño? Los átomos. Y entonces, la luz de rayos X, esta, interactúa con los núcleos atómicos. Y es por eso que, gracias a los trabajos de Hendrik Bragg y Lawrence Bragg, padre e hijo, que estudiaron el comportamiento de los rayos X, vieron cómo interactuaba con la materia cristalina sólida y desarrollaron la espectrometría o la espectrografía de rayos X. Como se hace con materia sólida, con cristales, se le llamó cristalografía de rayos X. Pero en realidad es el uso del espectro electromagnético en ondas de rayos X, que fue con la que se pudo empezar a conocer la estructura de la materia a nivel más pequeño, a nivel de compuestos pequeños como el cloruro del sodio, como los cristales inorgánicos, y posteriormente de las moléculas orgánicas y las moléculas biológicas. Por ejemplo, le permitió a Linus Pauling, en la década de los 30 del siglo pasado, van a ser 90 años, él descubrir la estructura de las proteínas. Y 20 años después, en 1953, el uso de la luz de rayos X, la espectrografía de rayos X, para poder conocer cómo estaban acomodados los átomos en una de las moléculas biológicas más importantes para la vida, el ácido desoxirribonucleico. Experimentos que hizo principalmente Rosalind Franklin con su ayudante Gosling. Entonces, de hecho, el artículo se ha publicado por ambos, Franklin y Gosling, donde dan los datos cristalográficos con los cuales el físico Maurice Wilkins, él hizo otro trabajo, Francis Crick, con la colaboración de James Watson, postularon la estructura de helicoidal
para explicar el funcionamiento biológico del ADN. Entonces fue un trabajo en equipo, un equipo muy sui generis en el que cada quien aportó su conocimiento. Rosalind Franklin y Gosling, su experiencia en el estudio de espectrografía de rayos X, Francis Crick como físico en los cálculos de estructuras cristalinas, y James Watson con su ignorancia de la química. Pero eso será historia de otro día. Por hoy terminamos.